Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a hablar del informe 520.000 de la taxonomía IFRS para presentación a la Superintendencia de Sociedades. El método de 520.000 es el estado de flujo efectivo por el método indirecto. Ya hemos visto anteriormente el método 510.000, pero entonces explicamos el método, este método del 520.000 pues va a hablar igual que el método 510.000, va a estar dividido por las actividades de operación, por las actividades de inversión y por las actividades de financiación. Cuando hablamos de las actividades de operación, pues estamos hablando de las entradas y salidas de efectivo que vienen por las actividades que tienen que ver con los ingresos, los gastos y los costos. Cuando hablamos de las actividades de inversión, son las que tienen que ver por las actividades de los activos de largo plazo. Y cuando hablamos de las actividades de financiación, estamos hablando del movimiento por pasivos de largo plazo y lo que tiene que ver con movimiento de patrimonio. ¿Sí? E igual que nosotros tenemos que ver este estado de flujo de efectivos del 520.000 se va a relacionar, aquí tengo algunas cosas que se me pasaron, en este momento tenemos el 520.000, pues tiene que dar igualito al valor que tenemos en el 210.000, que es el estado de situación financiera, al estado de flujo de efectivo, ¿cierto? Entonces vamos a comparar 2 años, el 2021 y el 2022, y nos debe dar al final el 2022 en el 520.000 nos debe dar 101.911.301, ¿sí? Igual a este valor, y entonces él inicia el efectivo equivalente efectivo al principio de periodo, pues el valor con el que se inicia es con el valor final del 2021, que son 62.418.759, con ese iniciamos, y al final del periodo nos debe dar 101, o sea que el incremento neto del efectivo equivalente al efectivo debe ser la variación que nos debe dar 101.911, que proviene de las variaciones entre actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. Entonces lo primero que hacemos es cuánto es la variación, calcular la variación que hay entre el año 2021 y 2022 de cada una de las partidas que tenemos. Calculamos aquí los totales de esa variación. Vamos a control C, control V de esta variación. ¿Sí? Y aquí cuando estamos en pasivo y en patrimonio, cuando lo tenemos aquí calculado las variaciones en positivo, todas, mire que tenemos calculado tanto activo como pasivo y patrimonio, pues los tenemos todos calculados con ABS para que traigan los valores en positivo. Entonces variamos en el pasivo la fórmula. Aquí entonces ya no decimos 2021 menos 2022, sino 2022 menos 2021, o sea, el último año sobre el primero, dependiendo del orden que tenemos. Tengan en cuenta que aquí estoy calculando primero 2021 y después 2022. Entonces calculamos los totales. Seguimos la fórmula también para las de pasivos de largo plazo. Y calculamos la misma fórmula para patrimonio. Verificamos que nos haya dado lo mismo. 119 y 119, 559, 821, 821, tenemos la misma variación. Entonces, tenemos que estas variaciones van a venir pues por tres actividades que hemos definido: actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. Esta metodología que vamos a utilizar para calcular el 520.000 es una metodología que facilita su cálculo. Les voy a dar una estrategia, un método con el que nosotros trabajamos para calcular esto un poco más sencillo. Recuerden que también tenemos la información de datos, que son la información de las transacciones de los 2 años, del 2021 y 2022, de este ejercicio que hemos calculado. Tenemos el 210.000, tenemos el 310.000 y inicia el 520.000 pues con el modelo de actividad de operación, por eso le llaman el método indirecto. Es que este método va a iniciar solamente se va a variar en la actividad de operación y va a iniciar al revés, va a iniciar con el valor final de las 310.000, con el valor de la ganancia que tenemos en el 310.000, 9.423.967. Con este valor es el que vamos a iniciar en ganancia y pérdidas, y entonces al final debe este valor que va a dar en la variación
del incremento neto del efectivo adquirente del efectivo nos debe dar el valor de 39.492.000, que es el valor de la variación del estado de flujo de efectivo. Entonces, lo que primero hacemos es calcular de dónde provienen esas variaciones de actividades de operación, de actividades de inversión y actividades de financiación. Y ese cálculo del valor nos debe dar al final ese valor que nos debe calcular por 101 millones. Entonces, lo primero que definimos aquí es de qué se derivan estas primeras variaciones. Por ejemplo, la variación de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar es una variación de actividad de operación, de actividad de inversión o de actividad de financiación. Por supuesto, es de actividad de operación, de inventarios corrientes de actividad de operación, el de los activos por impuestos corrientes, actividad de operación. Tenemos los de propiedad, planta y equipo, actividad de inversión. Los de propiedad de inversión al valor razonable por actividad de inversión, variación por actividad de inversión. Esta es del intangible, que es variación por actividad de inversión. Activos por impuesto diferido, actividad de operación. Hay unas cosas que después, aquí recuerden que estamos calculando una estrategia, una metodología que nos va a permitir después variar y calcular paso a paso un proceso para calcular la actividad de operación. Hay unas actividades que no necesariamente es directamente actividades de inversión, pero las vamos a de operación, que las vamos a calcular allí. Tenemos las cuentas comerciales, son actividades de operación, otros pasivos financieros corrientes, actividad de operación. Estos de largo plazo, el pasivo de largo plazo es actividad de financiación. Actividad de financiación, esta es una emisión de capital emitido, es una actividad de financiación. Este del superávit por revaluación vamos a colocarlo como actividad de operación, igual las ganancias como actividad de operación. Este valor de la ganancia, esta variación de la ganancia debería darme el mismo valor del 520.000. Dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Porque esta variación, vamos a llevar a totalizar estos valores. Vamos a totalizar, ¿sí? Vamos acá también a totalizar la actividad de inversión. Vamos a totalizar la actividad de inversión. Y igualmente vamos a totalizar también la actividad de financiación. Vamos a totalizar esas. Y vamos aquí a sumar, vamos a decir más, o igual, vamos a sumar la actividad, vamos a sumar las tres actividades. Vamos a sumar la actividad de operación, la actividad de inversión y la actividad de financiación. La sumatoria de esas tres actividades más los efectos netos de las tasas de cambio nos debería, más este valor, nos debería dar al final el valor del periodo. Entonces sumamos las dos variaciones y este valor de los 71 millones nos debe dar 0. Aquí nos debería dar 0. Este está en amarillo, nos debe dar 0. ¿Sí? Pero entonces lo que tenemos aquí, vamos a colocar los totales. Estamos apenas empezando, por eso no nos da 0. Pero tenemos que tener en cuenta que esta variación de estos dos valores que están aquí no están en el 520.000. Son dos valorcitos que coloqué para medir que este valor me tiene que dar 101, 911, 301. Y este valor me tiene que dar al final 0. Esto después lo borramos, pero nos permite aquí ir verificando de que ya tenemos todos los datos. Entonces vamos a iniciar con las actividades de operación. Aquí en el 210.000 vamos a hacer entonces una fórmula que nos facilita esta llegada aquí. Decimos sumar punto sí. Sumar punto sí empieza con el rango y el criterio que necesito calcular, que es el de lado. Entonces sumemos este primer rango, donde hemos colocado qué tipo de variación es. Entonces decimos F4, punto y coma, y necesitamos que este sea AO, que me sume todos los AO. No, aquí me falta punto y coma, me falta el rango de suma. Primero el rango, el criterio, me falta el rango de suma, vea que me está olvidando. Empiezo con el mismo rango que está aquí, llego hasta el final, F4 también, punto y coma, enter, y ya tenemos entonces la sumatoria del AO, de la I y de la F, y la sumatoria de estos tres me debe dar los 39.492.000 que tenemos aquí. Esto es pura teoría de conjuntos, una matemática básica de lo que hemos hecho. ¿Cuánto es el valor entonces del lado A y AF, que son los que hemos colocado sin contar con los totales?
Por eso él no me está tomando en cuenta los totales, solo me está tomando en cuenta cada una de las variaciones. Todas las variaciones sí les debo definir si es AO, AI o AF, ¿sí? Como la hemos definido. La única variación que no vamos a tener en cuenta es la variación del efectivo equivalente al efectivo, y por esa razón, pues todas las variaciones, si uno las coloca, pues va a dar cero. Va a dar cero porque va a dar unas negativas y otras positivas. Miren que si yo lo consumo todas las variaciones aquí, pues la sumatoria de las variaciones va a dar cero, ¿sí? Y en lo que estamos haciendo aquí entonces es calcular, al calcular el valor sin calcular la variación del efectivo equivalente al efectivo, nos va a dar el mismo valor. Pura teoría de conjunto, matemática simple en este proceso. Y vamos entonces al 520.000 a calcular cuánto nos debe dar el AO, la actividad de operación al principio. Esto solo es al principio, esto es para iniciar por lo menos cuadrados. Iniciamos siempre de manera cuadrada, cuadramos entonces el efectivo, teniendo en cuenta que el 210.000 aquí nos debe dar 6.423.967, pero el 310.000 nos dio 9.423.000. Uno entonces busca explicar de dónde proviene esa variación, esa diferencia, y esa diferencia viene de unos dividendos que se dieron por allí, entonces por 3 millones en cuenta. Entonces tenemos en cuenta esos dividendos pagados por 3 millones. Entonces decimos igual esto es salida, dividendos, salida de efectivo. Los traemos ya esos 3 millones de dividendos, y por supuesto entonces ya por lo menos tenemos la variación explicada de dónde viene esos 6.423.000, que es lo que nos está mostrando en el 210.000, que es la variación de las ganancias acumuladas. Empezamos a traer todos los demás AO, ¿sí? El otro AO que tenemos entonces aquí, cuentas comerciales por cobrar, ¿sí? Me dice más, miren que dice más si es una disminución, menos si es un incremento. Esto hay que, aunque el modelito que estamos haciendo nos trae de una vez si es positivo o negativo, de todos modos hay que estar pendiente de esto por algún error que tengamos. Entonces miren, si entre el año 2021, o sea el primer año, al siguiente año aumentó o disminuyó, aquí vemos que hubo un aumento. Dice entonces que si hubo un aumento, si hubo una disminución, entonces viene positivo. Si viene un aumento, si viene un incremento, viene negativo. Entonces ahí lo tenemos, miramos. Entonces traigamos el valor, digo igual, lo traigo de allá del 210.000. Si lo traigo, entonces mire que lo va a traer negativo. Dice, si aumentó, viene negativo. Listo. Seguimos con el siguiente valor. Él ya lo está trayendo por el valor que viene. Inventario corriente. Entonces dice, hubo un aumento. Entonces vamos al 520.000. Es el saldo que tenemos arriba del inventario. Vengo aquí. Entonces dice, si hubo aumento, viene negativo. Entonces igual, lo traemos del 210.000. Ahí ya viene negativo. Seguimos con el siguiente dato que dice activos, este es por impuestos corrientes, estas otras cuentas por cobrar. Vamos a traer esas otras cuentas por cobrar derivadas de otras actividades de operación. Entonces 210.000 traemos y dice, esta disminuyó, como disminuyó, si disminuyó viene positivo. Miren, el ejercicio va dándonos el proceso. Vamos por las actividades de pasivos corrientes. Pasivos corrientes también hacen parte de la actividad de operación. Recuerde que lo que hace actividades de financiación son el pasivo no corriente. Entonces traemos ese en el 210.000. ¿Qué más actividades de operación tenemos? Activos por impuestos corrientes, no corrientes. Este suma, vamos a sumar más vamos a traer esa variación, y vamos a traer otro que tenemos cuentas derivadas por cobrar. Venimos ya al pasivo, sí. Vamos ya al pasivo, ya miramos estas operaciones, ya las vamos organizando. Tenemos unos pasivos corrientes que son actividades de operación, cuentas comerciales, otras cuentas comerciales, pasivos por impuestos corrientes. Listo, entonces tenemos dice que si hubo un incremento es positivo, si hubo un decremento, miramos el 210.000. Dice el primer año era 2800, hubo un aumento, miren que de acá hubo un aumento. Entonces por esa razón dice, si cuentas por pagar, si positivo si aumentó, negativo si disminuyó. Listo, oigámoslo de ahí.
310.000, entonces traemos este valor. Para las otras actividades derivadas de cuentas por pagar, traemos el otro valor, que miramos qué otra actividad de operación tenemos. Tenemos un aumento de un superávit por revaluación. Voy a colocar este en AF, pero después lo arreglamos. Bueno, no, por ahora este AF, este superávit por revaluación, miremos aquí en este 520.000, este es ajustes al valor razonable. Lo iba a reunir otra, pero de una vez coloquemos los ajustes al valor superávit. Los superávit por revaluación de las variaciones de un año son los ajustes por valor razonable de la propiedad, planta y equipo. Entonces hay que afectar después la propiedad, planta y equipo como tal, el menor valor que quitamos aquí. Podemos coloquémoslo aquí como actividad de financiación por ahora, para que nos dé la actividad de operación. La actividad de operación nos debe dar 10 millones, en este momento 519, después arreglamos ese puntito. Como les digo, este es como un primer inicio para arreglar. Nos tiene que dar el mismo valor, 10 millones. Si yo cambio aquí, ¿qué fue? Yo creo que AF, si hubo variación, sí. Y si le coloqué a O aquí, aumentó, sí. A ver, listo. Entonces tengo aumentó los AF. Necesito que actividad de operación, cuando reviso la actividad de operación me debe dar ¿dónde estoy sumando? Sumamos hasta 520.000, se nos quedó algo por ahí. Vamos en el 200 AO. Estos 4738 los trajimos, sí. Actividades de pues según una diferencia nos debería dar nos debe dar 10 millones, menos 10 millones. Tengo una variación de 4.156.930, 4.156.000 que me está quedando por ahí. Este ya lo calculamos que es el primero. Este no, bueno, ahí no hubo variación, listo. 4.156.000. Tenemos el 20 millones. Es que aquí hubo un error. Aquí hubo un error. Traje el primero y era el segundo. Ahora sí. Mire que hay que, por eso, listo, aquí ya calculamos. Súper bien. Entonces mire que ahí estamos muy pendientes de que nos debe dar la misma variación. Seguimos con el segundo, ya con las actividades de inversión. Seguimos con la actividad de inversión. La primera, una actividad de inversión, hubo aumento. Mire que hubo un aumento, o sea que la variación de actividades de inversión, un aumento de la propiedad, planta y equipo. Si hubo un aumento de la propiedad, planta y equipo, fue porque fue compra de propiedad, planta y equipo. Entonces, valores procedentes de la venta de propiedad, planta y equipo, compras de propiedad, planta y equipo. Entonces empezamos con ese ahí, que es compra de propiedad, planta y equipo. También hubo compra de propiedades de inversión. De propiedades de inversión no está así como activos intangibles, entonces nos toca colocarlo compras de otros activos a largo plazo. Entonces colocamos ese compras de otros activos de largo plazo, los colocamos ahí, 210.000, los 30 millones. Pareciese que esto es como una venta de activos intangibles, porque bajó los activos intangibles, entonces al bajar, coloquémoslo ahí como una venta por ahorita, los activos intangibles. Ya nos vamos a mirar a detalle de dónde proviene esa variación, pero por ahorita coloquémosla ahí y ya da 40 millones. ¿Cuánto debe dar? Exacto, 40 millones. Recuerden que vamos a iniciar cuadrado, entonces lo que necesitamos es que estos valores de actividad de operación, de actividades de inversión, de actividades de financiación, nos dé los mismos valores. Al principio nos dé los mismos valores y este resultado nos dé este. Después empezamos a cuadrar los ajustes.
Variación, entonces tenemos una variación, vamos con la actividad de financiación, tenemos el del capital, entonces vamos, es el más fácil, importes procedentes de emisiones de capital, listo, entonces 210.000. Recuerde que para el estado de flujo efectivo solo nos pide el último año, o sea, el 2022, no nos pide la variación del 2021. Viene unos préstamos, entonces este sería actividad de financiación, viene este de que es el préstamo, hubo un aumento de un préstamo, aquí también, aquí hubo una disminución, pero aquí hubo un aumento de un préstamo. Entonces dice importes procedentes de préstamos, valores procedentes de préstamos, entonces 210.000, valores procedentes de préstamos. Hay otro valor aquí, 210.000, valores procedentes de préstamos, reembolso de préstamos, así aquí hay como un pago de un préstamo, listo. Es como un pago de un préstamo, reembolso de préstamos. Por ahorita traemos todos esos valores y falta un valor 210.000, son 5 millones, eso es como, vamos a colocarla aquí en otras entradas, vamos a colocarlas 5 millones y nos da 90 millones, sí, 717.630 positivo, o sea que el 520.000 aquí ya nos debe cuadrar y aquí nos da 0. Efectivamente ya nos cuadró, nos dio 0, o sea tenemos el estado de flujo efectivo cuadrado en este momento. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitamos? En principio lo que necesitamos tener cuadrado el estado de flujo efectivo. Claro, hay toda la información, hay varias cosas en las que nos toca ir a revisar. Por ejemplo, vean, nos toca ir a calcular el tema de la depreciación y otra cantidad de elementos que están aquí en el 310.000. Entonces vamos al 310.000 y entre los 20.000, por ejemplo, en el 300, cada uno de esos cálculos vamos a revisar. Por aquí hay unas ganancias de una valorización de 10 millones de pesos que no es entrada real de efectivo. Entonces, por ejemplo, aquí está, pues 10 millones si uno, vamos a mirar esos 10 millones de dónde provienen. Esos 10 millones vienen de una valorización de una propiedad de inversión por 10 millones de pesos, que dice, se valorizó una propiedad de inversión por 10 millones, entonces me la está colocando en el estado de resultados como un mayor valor del efectivo, pero ese aquí hay que quitarlo. Entonces él me permite aquí entonces decir, venga un momentico, es una valorización de una propiedad de inversión. Entonces esto es uno a uno, ojo con lo que estamos haciendo. Entonces cojo cada uno de estos ajustes, vamos a esa valorización. ¿Dónde está la valorización? Ajustes por valor razonable de las ganancias. Entonces decimos, ojo con este, un ajuste por valor razonable de las ganancias. Como si es ganancia negativa, o sea que aquí es menos 10 millones. Resta aquí 10 millones. Y si restó 10 millones, aquí ya se escuadró por 10 millones. Entonces, ¿de dónde viene? Pues que eso venía de una valorización de 10 millones negativos. Entonces acá tenemos que de una propiedad a largo plazo, una propiedad de inversión. O sea que aquí no fue 30 millones, aquí no fue que hubo compra de propiedad de inversión por 30 millones, sino que hubo compra de inversión de activos por 20 millones y los otros 10 millones de propiedad de inversión era o sea, él me mostraba que había aumentado la propiedad de inversión en 30 millones, pues realmente hubo una compra de 20 millones porque los otros 10 millones era una valorización. Ahora sí, resto en un lado, aumento en el otro. Claro, aquí aumenté, sumé, como estaba menos 30 millones, quedó menos 20 millones, volvemos a quedar en 0. Y así sucesivamente cada uno de los ajustes. Entonces vamos a las depreciaciones. Vamos a las depreciaciones aquí. Entonces nosotros tenemos aquí que las depreciaciones, traigamos esos valores de depreciación. Acá me dice que los modelos de depreciación y amortización aumentan. Empecemos por la amortización. Empecemos por la amortización. La amortización es la que tiene que ver con los intangibles. Entonces cuando vamos a datos tenemos una amortización de unos intangibles, de un software contable, mírenlo aquí, por 179 millones, 179.760, y entonces uno dice, entonces amortización, pongámosla acá,
esta aumenta, esta amortización aumenta porque no es salida real de dinero, y si en un lado aumenta, entonces en otro lado resta. En otro lado resta. Ah, mírenla aquí, ¿se acuerdan que teníamos compras procedentes de venta de activos intangibles? O sea que no se ha comprado un intangible. Este intangible no se ha vendido intangibles, no se ha vendido intangibles. Este B procedente de venta de activos intangibles, no se ha vendido intangibles, sino que esa era la depreciación. Entonces en un lado suma, en otro lado resta, y volvemos a quedar en cero otra vez. Ahora sí vamos por las depreciaciones. Entonces si vamos por las depreciaciones, aquí todas estas depreciaciones, estas son depreciaciones, tenemos aquí, aquí tenemos depreciación, aquí tenemos, esa es un deterioro, que lo tenemos en cuenta ahora, aquí tenemos una depreciación, ya, ahí tenemos los ajustes, ¿cierto? De depreciación. Entonces vamos aquí en el 520.000, cogemos y sumamos esas depreciaciones, vamos a sumar esas depreciaciones más, vamos a datos, sumemos estas depreciaciones entonces aumentan, ahí nos descuadra por supuesto aquí, pero esas depreciaciones vienen aquí tenemos compras de propiedad, planta y equipos, y en un lado, entonces en otro lado resta, por lo tanto vamos a restar en esas depreciaciones, menos, o sea que la compra de propiedad, planta y equipo fue mayor, vuelve otra vez y nos queda en cero, ¿sí? Nos queda en cero, entonces nos está mostrando que aquí vamos mostrando una mayor compra de propiedad, planta y equipo. También por acá nos podemos mostrar un deterioro, ya estamos aquí encontramos un deterioro, entonces este deterioro nos pide en el 520.000 que también lo coloquemos como un mayor valor, suma, entonces dice ajuste por los deterioros o reversiones de deterioros, o sea, este deterioro que por supuesto está en el 310.000, él está sumado dentro de estos valores del 310.000, otro gasto, entonces él no es una salida real de dinero, entonces lo sumamos, datos, creo que es este mismo valor, 2.155.000, mira que acá lo teníamos el deterioro en 310.000 como otros gastos, está aquí, pero eso no es un gasto, no es una salida real de dinero este deterioro, por ejemplo lo colocamos a sumar, y entonces aquí en la propiedad planta y equipo, si arriba sumo, acá resta, menos, si arriba suma, acá resta, deterioro, y vuelve a quedar en cero el ajuste. Transacción por transacción van ajustando. Mire que no he cogido, si en un lado sumo, en el otro lado resto, y vuelve y queda en cero, y unita por unita la voy calculando, hasta que me quedan todos los ajustes, que se desarrolló, me quedan integrados de tal manera de que todo me quede calculadito, ¿sí? Todo me quede calculado. Por ejemplo, estos 5 millones, son un ajuste por valorización de la propiedad, planta y equipo. Miren, es un ajuste por valorización que va contra superávit por valorización. Este es del superávit, o sea que realmente no es, y este va contra el 410.000. Este no va contra el 310.000, sino contra el 410.000. No se ha hecho todavía aquí, pero este va contra el 410.000. Entonces este valor de aquí lo vamos a restar menos estos 5 millones, porque menos, aquí lo restamos, menos 5 millones, y este va, entonces si allá restamos, acá sumamos más los 5 millones, o sea que hay 5 millones de pesos ahí que estaba como mayor valor de la supuesta compra, pero no es compra, era un ajuste de un valor razonable. Como el valor razonable de la propiedad, planta y equipo va contra superávit, vuelve a cero. Así sucesivamente todos los ajustes los vamos buscando uno a uno, si las provisiones que ha existido, que esté en el 310.000, ¿cierto? Nosotros aquí no tuvimos provisiones, pero cada uno de los ajustes se va buscando y nos va dando el resultado, pero este resultado al final nos tiene que dar igualito, 101.911. Esto por supuesto no va ahí, esto fue algo que nosotros colocamos ahí que nos sirve para estar revisando. Aquí termina de que este valor de aquí nos va a dar el mismo valor del efectivo equivalente al efectivo al final.